Nunca olvidaré aquel día. Estaba en el exilio, junto al río Quebar, en Babilonia, un lugar lejano de mi hogar en Jerusalén. La vida parecía estar detenida, atrapada en la desolación de un pueblo desarraigado. A los 30 años, cuando pensaba que mi vida tomaría otro rumbo, algo impresionante ocurrió. En medio de la quietud, sentí una presencia inusitada. Fue entonces cuando todo cambió. De repente, el cielo se abrió ante mis ojos y vi algo más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Delante de mí apareció una visión de la gloria de Dios, algo tan grandioso y aterrador a la vez que ni siquiera pude entenderlo por completo. Lo que vi no era de este mundo. Ante mí se encontraba un trono resplandeciente, rodeado de seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila. Cada uno de estos seres parecía moverse en armonía con una rueda dentro de otra rueda, una visión desconcertante, pero poderosa, como si el cielo y la tierra se entrelazaran en ese instante. Los seres vivientes no solo se movían, sino que se desplazaban con una rapidez sobrehumana, como si estuvieran dirigidos por la voluntad de algo mucho más grande que ellos. Y el trono estaba elevado sobre todos ellos, y de él provenía una luz tan brillante que no pude mirarla directamente. En medio de todo esto, entendí que esta visión no era solo para asombrarme, sino que era el llamado de Dios para mí, un joven sacerdote exiliado, a convertirme en profeta. Fue entonces cuando oí una voz. La voz de Dios. Me llamó y me dijo, «Hijo de hombre, te envío a un pueblo rebelde». En ese instante, todo mi ser se estremeció, pero al mismo tiempo, sentí una convicción profunda. No podía huir de lo que acababa de ver. Había sido elegido, aunque no sabía exactamente cómo ni por qué. Esta visión no solo me mostró la majestad de Dios, sino también la seriedad de la misión que tendría por delante. Era el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Nunca imaginé que esa visión en el río Quebar sería solo el principio de lo que me esperaba. El llamado de Dios había sido claro, pero a la vez inquietante. Cuando escuché su voz, algo dentro de mí se estremeció. Dios me dijo que me enviaría a un pueblo rebelde, a los hijos de Israel, a aquellos que se habían apartado de él. Mi corazón se llenó de dudas. ¿Por qué yo? ¿Qué podría hacer yo frente a un pueblo tan endurecido en su pecado? Pero la voz de Dios era imponente, y no pude hacer otra cosa que aceptar lo que Él me pedía. Dios me dijo que no tendría un pueblo que me escuchara. Mi misión sería difícil y dolorosa. Me enviaba a hablarles, a advertirles sobre el juicio que se avecinaba, pero sabía que mi mensaje no sería bien recibido. El pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría, en la corrupción, y se había olvidado de Dios. Pero mi tarea era clara, advertirles, sin importar si escuchaban o no. No me correspondía a mí juzgar, solo debía transmitir el mensaje. Esa responsabilidad se volvió más pesada cuando Dios me entregó un rollo, uno que debía comer. Al principio, lo miré con temor. Pero cuando lo abrí, vi que las palabras contenían lamentos, gemidos y ayes. Lo que iba a decir no sería fácil, pero, al mismo tiempo, sentí que esa palabra debía ser interiorizada en lo más profundo de mi ser. Dios me pidió que lo comiera, y cuando lo hice, aunque al principio fue amargo, luego se convirtió en algo dulce. Era la palabra de Dios misma, y aunque su mensaje era duro, mi alma se alimentó de ella. Luego, en mi visión, se me dio una advertencia. Dios me mostró que mi función no solo era transmitir palabras, sino ser un centinela para el pueblo. El centinela es el que observa desde lo alto y, al ver el peligro, advierte a los demás. Mi tarea era ser ese centinela. No podía callarme ni eludir el mensaje, porque si lo hacía, su sangre sería sobre mí. Tenía que ser fiel, aunque no viera frutos inmediatos. El mandato fue claro: hijo de hombre, no temas. Aunque el pueblo fuera rebelde y se burlara, mi misión era hablar con valentía. Dios me daba las fuerzas para seguir adelante, y aunque la tarea parecía imposible, había algo en mí que no podía ignorar, la convicción de que su palabra debía ser escuchada. Así comenzó mi vida como profeta. Cada día, en medio de la desesperación de un pueblo que no quería escuchar, me aferraba a la certeza de que había sido llamado por Dios para cumplir con una misión que no entendía completamente, pero que, sin duda, debía llevar a cabo.
La visión que había recibido no era solo una muestra del poder de Dios, sino también una invitación a caminar con Él en la oscuridad, sabiendo que la luz de su palabra guiaría mis pasos. Mi misión no solo consistía en hablar, sino también en actuar de manera simbólica para que el pueblo comprendiera la gravedad del juicio que se avecinaba. Dios me instruyó para realizar actos que serían señales visibles de lo que iba a suceder. Los actos simbólicos no solo tenían el propósito de llamar la atención, sino de ser testimonio de la condena que Israel enfrentaría si no se arrepentía. Recuerdo un día cuando Dios me mandó a hacer algo muy peculiar. Debía tomar ladrillos y dibujar en ellos una imagen de Jerusalén, como si fuera una ciudad sitiada. Debía construir una barricada alrededor de ese modelo y colocarlo en un sitio visible, como un recordatorio constante de lo que el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentar. No era una simple metáfora, era un mensaje directo: el asedio venía, Jerusalén sería destruida. Y no solo eso, el pueblo debía ver cómo me acostaba sobre un lado, luego sobre el otro, simbolizando los años de pecado y rebelión de Israel. Cada día pasaba sobre el suelo, representando las heridas que el pueblo de Dios infligiría sobre sí mismo con su desobediencia. A medida que lo hacía, mi cuerpo se sentía agotado, pero sabía que tenía que cumplir cada uno de esos actos simbólicos. El pueblo debía entender que la destrucción era inminente, pero aún había tiempo para cambiar. Dios también me ordenó cortar mi cabello, una acción que parecía inofensiva en su superficie, pero que en realidad era un acto profundamente simbólico. Tomé una espada y corté mi cabello en 3 partes, una para simbolizar a los que morirían por hambre y espada, otra para los que serían dispersados por los vientos, y la última para los pocos que quedarían. Pero aún así serían purificados por el fuego. Cada hebra de mi cabello caía al suelo, como el destino de Israel que, a pesar de la promesa de restauración, tendría que enfrentar el castigo por su rebelión. Mi corazón dolía mientras veía el sufrimiento que se avecinaba para mi pueblo. Sin embargo, entendí que este juicio no era solo castigo, sino una llamada al arrepentimiento. El pecado no podía ser ignorado y, aunque la destrucción parecía inevitable, Dios aún ofrecía misericordia para aquellos que se volvieran a Él. Yo era su portavoz, el mensajero entre el juicio y la esperanza. A medida que el tiempo avanzaba, las visiones se volvieron más intensas y perturbadoras. En una de las más desgarradoras, Dios me llevó en el espíritu a Jerusalén, mostrándome el interior del templo, el lugar donde su presencia había morado con su pueblo. Lo que vi allí me rompió el corazón. Los líderes y el pueblo de Israel se habían sumido en una profunda idolatría. Dentro de su lugar santo, vi figuras y símbolos de dioses ajenos. A través de puertas secretas, los ancianos de Israel rendían culto a ídolos, negando la presencia pura de Dios. Dios me mostró cómo la maldad se había infiltrado en el mismo centro de la vida espiritual de Israel. Los sacerdotes, aquellos que debían guiar al pueblo en santidad, eran culpables de corrupción. Vi que las mujeres lloraban por Tammuz, un dios de la fertilidad pagano, mientras que otros adoraban criaturas monstruosas, despojando al templo de su santidad. A través de estas imágenes, Dios me habló de la profundidad del pecado de Israel y de la injusticia que había invadido hasta el corazón de su nación. Pero la visión no terminó allí. Mientras observaba, vi cómo la gloria de Dios comenzó a retirarse lentamente del templo. Este fue uno de los momentos más impactantes de mi vida. La presencia de Dios, que había sido la columna vertebral de Israel, se estaba alejando debido a la impureza y el pecado. Ver a Dios abandonando su casa fue una señal clara de que el juicio estaba cerca. No era solo el templo físico lo que se estaba destruyendo, sino la relación entre Dios y su pueblo. En ese momento entendí que el juicio no solo afectaría a la ciudad de Jerusalén, sino a toda la nación de Israel. La maldad, la idolatría y la corrupción habían hecho imposible la presencia de Dios entre ellos. Lo que había sido un lugar de encuentro con lo divino, se había convertido en una cueva de pecado. El llamado de Dios no se limitaba a Israel. A medida que la rebelión del pueblo de Dios avanzaba, Dios también me reveló que el juicio alcanzaría a las naciones vecinas que habían mostrado indiferencia o hostilidad hacia Israel. En mis visiones, vi la condena sobre Amón, Moab, Edom, Filistea, y especialmente sobre Egipto, la gran nación que había sido una vez aliada de Israel.
A través de mis palabras, Dios habló de la venganza sobre esas naciones que habían abusado de Israel. Egipto, en particular, sería destruido por su arrogancia y por no haber ayudado a Israel en tiempos de necesidad. Vi cómo las grandes ciudades de Egipto caerían, cómo el faraón sería derrotado, y cómo su ejército sería arrasado. Sin embargo, aún en medio del juicio, Dios mostraba que nada de lo que ocurriría era fuera de su control. Él era el juez soberano sobre todas las naciones. La caída de Egipto fue especialmente significativa para mí. Esta nación había sido un símbolo de poder y estabilidad para Israel en el pasado, pero ahora se convertía en una advertencia de lo que sucedería a cualquier nación que se rebelara contra el plan de Dios. El pueblo de Israel debía entender que el juicio de Dios no solo afectaba a los rebeldes de su propio pueblo, sino que también se extendía a aquellos que habían tratado a Israel con desprecio. Después de tantas visiones de juicio y destrucción, Dios me mostró una visión de esperanza, una que cambiaría el curso de mi mensaje. En medio de un vasto valle, vi miles de huesos secos. Parecían muertos, descompuestos, sin vida alguna. Pero entonces, Dios me preguntó, ¿podrán estos huesos vivir? Yo respondí, temeroso, Señor, tú lo sabes. Fue en ese momento que entendí la magnitud de lo que Dios estaba revelando. No solo se trataba de huesos, sino de la nación de Israel, que parecía estar muerta, desmembrada y sin esperanza. Dios me ordenó que profetizara sobre esos huesos, y al hacerlo, algo extraordinario ocurrió. Los huesos comenzaron a unirse, se cubrieron de carne, y finalmente, tomaron vida. Esa visión no solo era un espectáculo impresionante, sino una representación poderosa de la restauración que Israel experimentaría. A pesar de que parecía que el pueblo de Israel estaba acabado, Dios tenía el poder de restaurarlo, de darle nueva vida. Era un mensaje claro, aunque el juicio se cumpliera, Dios no olvidaría a su pueblo. Había un futuro para ellos, y la restauración era posible. Las visiones que recibí a lo largo de mi ministerio fueron asombrosas y, a veces, aterradoras. Después de la promesa de restauración para Israel, Dios me mostró una última batalla, una guerra final que marcaría el fin de los enemigos de su pueblo. Vi a Gog, un líder de una tierra lejana, reuniendo a una gran coalición de naciones para atacar a Israel. Estas naciones eran poderosas, y su objetivo era destruir a Israel de una vez por todas. Pero, a diferencia de las batallas anteriores, en esta, Israel no lucharía por su cuenta. Dios mismo intervendría en favor de su pueblo. A medida que las fuerzas de Gog se aproximaban, vi cómo la ira de Dios se desataba. Un gran terremoto sacudió la tierra, causando caos y confusión entre los atacantes. Fuego y azufre cayeron del cielo, destruyendo a los invasores. La batalla no sería ganada por las fuerzas humanas de Israel, sino por la mano poderosa de Dios, que haría que los enemigos se destruyeran entre ellos. No había duda, el Señor estaba luchando por su pueblo. Lo más asombroso de esta visión fue que, aunque la destrucción de las naciones enemigas sería absoluta, la victoria de Israel no se basaba en su propia fuerza, sino en la intervención directa de Dios. La batalla de Gog y Magog no solo representaba el juicio de las naciones rebeldes, sino una manifestación gloriosa del poder de Dios para salvar a su pueblo, independientemente de cuán grande fuera la amenaza. Pero este evento no solo era un juicio sobre las naciones enemigas. Era una lección para Israel. A través de esta batalla, Dios quería mostrarles que no debían confiar en sus propias fuerzas ni en las alianzas humanas. Solo en Él encontrarían verdadera protección. La batalla representaba el último enfrentamiento entre las fuerzas del mal y la voluntad de Dios. Al final, la victoria sería de Dios, y su pueblo experimentaría una paz duradera. Lo que más me impactó de esta visión fue la certeza de que Dios no abandonaría a Israel, incluso en los momentos más oscuros. Aunque la guerra era inevitable, el triunfo final de Israel sobre sus enemigos sería una prueba del poder redentor de Dios. La batalla de Gog y Magog era solo el preludio de una era de paz, donde la justicia de Dios prevalecería sobre toda la maldad del mundo. Después de todo lo que había visto y profetizado, una de las visiones que más me llenó de esperanza fue la de la restauración de la gloria de Dios en medio de Israel. El pueblo había sido castigado por su rebelión, pero la promesa de Dios de restauración nunca desapareció.
recuerdo que en medio de mis oraciones, Dios me permitió ver cómo su gloria regresaba al templo de Jerusalén, el mismo templo que había sido profanado por la idolatría y el pecado. La visión era indescriptible, un resplandor cegador y una presencia tan poderosa que, por un momento, me sentí como si estuviera ante algo más grande que cualquier cosa que pudiera entender. La gloria de Dios regresó con una magnificencia que no podía comparar con lo que había visto antes. Esta vez, el templo no solo sería un edificio en Jerusalén, sino el centro de una restauración espiritual para toda la nación de Israel. El pueblo había experimentado la devastación y el exilio, pero ahora verían cómo la presencia de Dios regresaba para habitar con ellos una vez más. Este regreso de la gloria de Dios simbolizaba la renovación de la relación rota entre Él y su pueblo, una relación que había sido destruida por el pecado, pero que ahora sería restaurada por la misericordia y el poder divino. Dios me mostró cómo las puertas del templo se abrirían nuevamente, y cómo su pueblo, purificado por el juicio, podría acercarse a Él con corazones arrepentidos y humildes. La gloria de Dios sería la luz que guiaría a Israel en su restauración, y a través de su presencia, la nación encontraría su verdadera identidad. Ya no serían un pueblo disperso, sino una nación unificada bajo el reinado de un Dios santo. Este regreso de la gloria no solo era para Israel, sino para todo el mundo, ya que a través de la restauración de Israel, las naciones verían la fidelidad de Dios y la promesa cumplida de redención. La visión de la gloria regresando fue una confirmación de que, aunque el pueblo de Israel había sufrido, Dios estaba obrando en su favor. Su misericordia era más grande que su pecado, y su plan de restauración era más grande que cualquier destrucción que hubieran experimentado. La visión de la restauración no terminó con la gloria de Dios regresando al templo. Dios me permitió ver algo aún más grandioso, una nueva Jerusalén, una ciudad que sería el centro de su reino. Esta nueva Jerusalén no solo sería una ciudad física, sino el lugar donde la paz, la justicia y la prosperidad reinaban bajo la soberanía divina. Cada detalle de esta ciudad estaba perfectamente diseñado, y su grandeza reflejaba la perfección de la voluntad de Dios. La ciudad era monumental, mucho más grande que la Jerusalén que conocía. Las puertas eran imponentes, y las calles de la ciudad brillaban con un resplandor celestial. En el centro, el templo era aún más grande y majestuoso que antes, y en su interior, la presencia de Dios se sentía tan poderosa y palpable que nadie dudaba de la soberanía divina. Este nuevo templo no solo sería el lugar de adoración, sino el símbolo del reinado eterno de Dios sobre su pueblo. Dios también me mostró cómo la tierra sería redistribuida entre las 12 tribus de Israel. Cada tribu recibiría su porción, y la tierra sería restaurada a su esplendor original. No solo sería una tierra física, sino una tierra de paz, donde el pueblo de Israel viviría en armonía, sin opresión ni sufrimiento. La restauración de la tierra era una manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios, que finalmente traerían prosperidad y bendición a su pueblo. Lo que más me impactó fue la visión de las aguas que salían del templo, un río de agua viva que se desbordaba y sanaba todo lo que tocaba. Este río representaba la vida nueva que Dios traería a Israel. Donde había muerte y desolación, ahora habría vida abundante. Las aguas del río se extendían hacia el este, trayendo sanidad y restauración no solo a Israel, sino a todas las naciones que se acercaran. Este río de agua viva simbolizaba el Espíritu de Dios, que llenaría a su pueblo y a todos los que se unieran a él con su presencia transformadora. Finalmente, la visión que más me conmovió fue la del río de agua viva, que fluía desde el mismo templo de Dios. Este río no era como cualquier otro, ya que su agua tenía el poder de sanar todo a su paso. Donde el río tocaba, la tierra se transformaba. Las aguas eran tan puras y tan llenas de vida, que daban frutos abundantes en cada estación. El río crecía, se expandía, llevando vida a lugares que antes eran áridos y muertos. Este río representaba la obra restauradora de Dios no solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Su agua simbolizaba el Espíritu Santo, cuya presencia traerá renovación espiritual y física a todos los que lo reciban. La visión me mostró que la restauración que Israel experimentaría no sería solo un regreso a la prosperidad material, sino una transformación espiritual profunda. Las aguas del río se extendían hasta el mar, llevando sanidad a las naciones y trayendo paz duradera.
El mensaje final de Dios a su pueblo era claro: la restauración total, la renovación espiritual y la bendición eterna llegarían a través de su presencia en medio de ellos. Aunque la historia de Israel había estado marcada por la rebelión y el sufrimiento, la promesa de un futuro glorioso nunca fue abandonada. Y este futuro, marcado por el río de agua viva, sería el comienzo de una nueva era, donde Dios sería todo en todos, y su pueblo viviría en paz, justicia y vida eterna bajo su soberanía.